del 1 al 13, perdón. Puestos en pie, vamos a leerla, por favor. Dice así la palabra. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sí, muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando con doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es formal, y quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Pueden tomar su momento? Bueno, continuamos con el sermón que tiene por nombre La tradición que torce las Escrituras, por nuestro hermano Jorge. Gracias, Señor. Amén, hermanos, gracias a Dios, gracias Enrique por estar aquí al frente. Tenemos hoy un cambio, entonces los jóvenes voy a pedir que pasen con su maestra nueva en esta ocasión, que es la hermana Linis, va a estar con ellos un tiempo dándoles una nueva clase, entonces pues los animo a que pasen con ella aquí a la oficina del pastor. Hoy no hay niños, así que los niños pues no pasan, pero adelante, chavos. Sí. Adelante, adelante. Gracias a Dios, hermanos, que podemos gozar de todo esto. Y bueno, pensando hoy en la mañana un poquito en esto que iba yo a compartir con ustedes, decidí cambiarle un poco el título. Ahí sí que me perdonarán, pero Quique dijo la tradición que corrompe las Escrituras. Ese es el título que le he puesto. Pero creo que le viene más la tradición que corrompe la adoración. La tradición que corrompe la adoración. Y pues este pasaje es complejo, no es muy estudiado a veces es malentendido, malinterpretado, y hay muchas situaciones a las cuales yo quisiera referirme, pero pues una de las cosas es que
¿Qué es la adoración al Señor? ¿Qué es la adoración al Señor? ¿No? Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos dicen que Jesús quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. En el Antiguo Testamento, pues vemos la ley, Éxodo, Levítico, ¿verdad? Y vemos todas esas actos rituales de adoración que existían y que fueron mandados para el pueblo de Israel, que fueron hechos mediante alrededor de sacrificios, alrededor de lavamientos, alrededor de un lugar, de un santuario, ¿verdad? Y de muchas reglas que están muy claras en el Éxodo, en el Levítico, en los Números, que tenían que hacer los sacerdotes. Pero realmente no tenemos un registro de cómo se debe hacer un culto. Hoy hice un experimento y cuando empezamos o cuando llegaron algunos de ustedes había música cristiana, ¿verdad? Yo dije, pues a ver qué pasa. Y algunos continuaron en sus ondas, que si esto, que si lo otro, que si aquello, que si lo que traían en la cabeza, eso es lo que viene, que si se ve mejor la flor, que si esto de acá, que si traigo, no sé, cualquier cosa. Tal vez otros se empezaron a calmar, a sintonizar y a decir, ¡ay, qué padre música! Quizás algunos dijeron, voy a orar, voy a prepararme para ofrecerle un culto al Señor. Pero ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Hoy comenzamos el capítulo 7 de Marcos y vamos a estudiar del versículo 1 al 13 que ya leímos, donde Jesús se enfrenta a una situación muy añeja y arraigada en la religión judía. El versículo central de esta historia para mí es el versículo 7, que dice, pues ustedes en vano me adoran, ustedes en vano me honran. Honrar y adorar son sinónimos. En vano me honran. ¿Qué es vano? Adoración vana. Vana significa vacía, significa inútil, significa sin sentido, sin vida, hipócrita. Hipócrita viene de la palabra griega actor. Un hipócrita en la cultura griega era un actor que se ponía una máscara con una sonrisa o con unas lágrimas o con algo del personaje, una cara de coraje o algo, pero era alguien que se disfrazaba de algo que no era. Entonces era un hipócrita. De ahí viene la palabra hipócrita. Y en este pasaje y en otros que vamos a ver, Jesús repite y repite esa palabra a los fariseos y a muchos del pueblo de Israel. Les dice, hipócritas. Entonces, este tipo de adoración vana caracterizó al pueblo de Israel en la época de nuestro Señor Jesús. En la época de nuestro Señor Jesús. Pero no era una novedad, no era algo que había surgido ayer, o cuando los pastores de Belén, o cuando Jesús nació. No, era algo que estaba profundamente arraigado en su religión y literalmente era producto de siglos de desviación de lo que Dios ordenó. Y lo que el hombre inducido por Satanás interpretó e hizo para su comodidad y para hacer aquella adoración idólatra, hipócrita y superficial.
Esta adoración estaba dirigida al Dios correcto, pero de manera equivocada. Esta adoración estaba dirigida al Dios correcto, pero de manera equivocada. Hermanos, Dios no acepta la adoración dirigida a Él hecha incorrectamente. Y es un problema serio adorar a Dios equivocado. O sea, cuando alguien se equivoca de Dios y se va a adorar a otro Dios, es un problema serio. Pero es peor aún, creo yo, adorar al Dios correcto de la manera equivocada. Y los judíos habían convertido esta manera equivocada de adoración en un arte altamente sofisticado. El mensaje del Nuevo Testamento es simple, muy simple. Y también es el mismo mensaje del Antiguo Testamento. Y es lo que manda Dios. ¿Cómo es que Dios desea ser adorado? Dios desea ser adorado desde el corazón. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios, ¿qué? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la manera en que Dios quiere que sea Él adorado. Y se lo dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, poquito antes, ¿verdad?, de entrar a la tierra prometida. Ese es el primer y gran mandamiento. El segundo lo sabemos, Jesús lo dijo, es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué creen? El mensaje no ha cambiado. Jesús lo reiteró en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 30, les dice, acercándose uno de los escribas, otra vez un escriba, un fariseo, un maestro de la ley, que los había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó, este escriba, Jesús dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, Deuteronomio 6:5. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Nuestro Señor reitera que ese es el único tipo de adoración que Dios quiere, que va en la dirección que le agrada a Dios. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús mismo dijo, en esto se resume, ¿qué? La ley y los profetas. Todo. En esta historia de Marcos 12, que después vamos a ver, en el versículo 34, Jesús vio que este escriba y fariseo, raro en los de su clase, le había respondido con inteligencia y con precisión, y le dijo Jesús a este escriba, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Esto fue evidente porque él tenía o estaba tratando de que tener una relación con Dios se trataba de amar a Dios, se trata del corazón, se trata de que, pues como dijimos en Juan 4, ¿verdad? Adorar en espíritu y en verdad. Fue un escriba muy raro. Bien, conocemos la historia del pueblo de Israel. Conocemos cómo era Israel. Sabemos que los profetas fueron enviados con un propósito de advertir y de convertir, de tratar de que el pueblo de Dios se volviera de sus pecados y regresara al camino correcto, ¿no es así? Ese era el propósito, ese fue el propósito de todos los profetas que el Señor mandó. Uno de ellos, el profeta Isaías, conocemos el libro de Isaías, fue enviado por Dios a su pueblo mucho antes del cautiverio babilónico, para advertir a Israel que el juicio iba a venir, que Babilonia invadiría a Israel y masacraría decenas de miles de personas, que destruiría Jerusalén, que destruiría el templo,
que se llevaría a la gente cautiva como juicio divino por su rebeldía, idolatría, por su falsa adoración. Fíjense ustedes, el juicio vendría por eso. Isaías 1, 10 y 12. ¿Qué es lo que le está reclamando a través de Isaías Dios al pueblo de Israel? Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que estaban haciendo lo que prescribía el Antiguo Testamento. Estaban haciendo los sacrificios que decía el Éxodo y el Levítico y cómo se los había enseñado Moisés y Aarón. Todo lo estaban haciendo como decía el Antiguo Testamento con respecto a los sacrificios, a la asistencia al templo. ¿Pero qué? Pero sin corazón, sin amor por Dios. Lo estaban haciendo por costumbre, por tradición. Fíjense ustedes cómo continúa el texto. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, no lo aguanto, dice el Señor. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Imagínense que el Señor de repente nos dice, sus domingos son iniquidad para mí, porque no lo están haciendo de corazón. Les está diciendo el Señor, no puedes seguir con la vida como la llevas y venir aquí el domingo con tu máscara de actor o de hipócrita, ¿verdad? Adorar y esperar que yo lo acepte. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlos. Cuando extendáis vuestras manos, fíjense aquí es terrible, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Jehová se va a negar ante los ruegos y peticiones de su pueblo por su falsa adoración. Lavaos y limpiaos, dice. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Y luego viene el famoso versículo 18 que dice, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, pongámonos en paz. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, el perdón ha estado disponible desde entonces y hasta ahora. Y más ahora en la sangre de Cristo Jesús. Ya no en la de un becerro o de un macho cabrío o de una paloma. En la misma sangre del Hijo unigénito de Dios. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. El profeta Malaquías, en esa pequeña profecía, la última, la que pone fin al Antiguo Testamento, también nos recuerda la apostasía de Israel. Toda esa profecía de 4 breves capítulos
acusa a Israel por adoración falsa, por adoración vacía, por ofrecer el sacrificio corderos defectuosos, el colmo, cojos. Llevaban corderos cojos, los que ya no servían, los llevaban a ofrecer. En lugar del mejor cordero, despreciaban la adoración y solamente mecanizaban el sacrificio. Necesitan sangre, pues que haya sangre. ¿Cuál? Pues el más feo, el peor, el que ya necesitamos, el que nadie se va a comer. No sé, lo que me sobra. Esa era la actitud del pueblo de Israel y es la denuncia de Malaquías. Por eso les dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿En qué me han robado? Dice: ¿en qué me habéis robado? Se preguntan. En vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. En todo me han robado. Porque me traen lo peor. No me traen lo primero, me traen lo último, lo que les sobra. Eso es lo que dice el Señor. Porque están despreciando la adoración y están cultivando la iniquidad en el corazón. Esta fue básicamente la característica definitoria de la adoración judía desde mucho antes de los días de Isaías. Toda la historia hasta el tiempo de Jesús, la adoración del pueblo de Israel fue pura hipocresía. Fíjense qué dice Salomón, Proverbios 21-27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. La adoración hipócrita, vacía, estaba profundamente arraigada y bien desarrollada. Y esto caracterizó a los judíos de la época de Jesús, como lo habían hecho sus antepasados durante siglos. Jesús se enfrentó a esta adoración hipócrita en su día, como la habían enfrentado todos los profetas del Antiguo Testamento antes del exilio e incluso después del exilio. Y así debemos enfrentarla nosotros hoy. ¿Por qué? Porque, hermanos, existe una adoración vasta. Hay mucha gente que reclama y que dice que está adorando y alabando a nuestro Dios, que es de gran alcance, que es arrolladora, que es mundial, que se llena, estadios que se llenan. El movimiento de Hillsong, sí, tiene canciones bien padres, pero es vacía, es sin sentido, no está dirigida a Dios, no es más que una hipocresía, una farsa, cargada de sensacionalismos, de sensaciones, de ceremonias. Y todos sabemos de lo que estoy hablando. Un predicador, teólogo, murió en 2007 o 2017. Robert Charles Sproul dijo: la adoración y la alabanza no debe estar diseñada para complacer al inconverso, ni debe estar diseñada para complacer al creyente. La alabanza y la adoración deben diseñarse para complacer a Dios. Y hoy el mundo está cargado de: pues es que es bien padre, me siento bien chido. Pero eso es lo que quiere Dios. No sabemos. O sí sabemos, debemos de saber. Nuestro Señor declaró que las personas que propagaron este otro tipo de religión, fíjense lo que les dice en Mateo 23, son hijos del infierno, que están produciendo más hijos del infierno. En Mateo 23 es tremendo, pero les dice serpientes y víboras. Es otro pasaje donde Jesús enfrenta nuevamente esta religión falsa y vacía, este tipo de adoración herética, que creen que adoran a Dios, pero nada más están llevando más gente al infierno. Los llamó serpientes y víboras, los maldijo. En Mateo 23 vuelve a repetir la palabra hipócrita una y otra vez, hipócritas.
Y él pronunció ese discurso, ¿saben cuándo? En el templo judío, la última semana antes de ser sacrificado. Ese día enfrentó, ese día tal vez él firmó su sentencia de muerte. Porque los escribas y fariseos lo querían matar. Ya hemos visto en Marcos que desde hace cuánto lo querían muerto. Bueno, este último discurso de Mateo 23, este sermón que les predica y que les dice en su cara, en el templo, en Jerusalén, les dice: hipócritas. Lean Mateo 23. Sí, hermanos, este Jesús compasivo, que sanó a todos, que liberó a la gente de los demonios, que resucitó a muertos, que trajo una gracia divina a grado tal que el mundo nunca había visto y que no ha visto desde entonces, que demostró su amor, este Jesús que demostró su compasión, su misericordia y bondad hacia todos los que estaban sufriendo. Es este mismo Jesús que cuando se vuelve hacia los engañadores y a los proveedores de la religión falsa, de la adoración falsa, desata la denuncia más ardiente que jamás haya salido de sus labios. Mateo 23, léanlo. Adoración vacía. La adoración vacía envuelve a las personas en un sistema religioso falso y condenatorio. Hemos estudiado en Marcos, vamos a volver a Marcos, algunos eventos en el ministerio de Jesús que marcan la cima de su popularidad, como la multiplicación de los peces y los panes, que alimentaron al menos, decía nuestro hermano Edgar, 15,000 o más personas en el capítulo 6. Es un milagro de poder creativo y de asombrosa precisión. Les decía que dice que sobraron ¿cuántas canastas? 12 canastas, ¿no? Muchos teólogos afirman y piensan que esas 12 canastas de los apóstoles, cada uno se la llevó para su casa, para dársela a su familia para que tuvieran que comer. No está mal pensar eso. No se desperdició nada. Pero hasta en eso el Señor proveyó. Es un milagro masivo que sorprendió a la multitud. Y los 4 evangelios registran ese milagro. Los 4 dicen que sobraron 12 canastas. Según el Evangelio de Juan, la gente y todos los seguidores estaban tan sobrecogidos, tan abrumados por este milagro, que querían que a fuerza Jesús fuera su rey. En la cúspide de su popularidad estaba Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús? Rechazó. No soy su rey. No voy a ser ese rey que quieren. No voy a ser ese rey egoísta. No voy a ser ese rey para seguirles beneficiando de lo material. Porque ya dijimos que el otro día se presentaron ahí mismo, ¿para qué? ¿Para escuchar la palabra? No, para desayunar. Yo me imagino que los panes y los peces, pues la mamá del niñito que los llevó, pues han de haber estado ricos. Pero yo creo que cuando Jesús los partió y los bendijo, supieron mejor, hermanos. Yo creo que eran los peces más sabrosos y los panes más ricos que jamás nadie haya comido nunca. Pero esto, pues ellos querían, la multitud era egoísta, querían hacerlo rey para seguir beneficiándose de sus poderes, sin creer necesariamente en su mensaje. Y por eso Jesús rechaza eso y les dice: yo soy el pan de vida, yo prefiero que escuchen la voz espiritual. ¿Por qué? Porque es más importante que la cuestión física. Ese capítulo 6 de Juan sabemos que termina con el comentario de que muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con él.
Desde entonces las multitudes se hicieron más chicas. Sí había gente, sí lo seguían, los 12 cuando menos, y los 70 y tal vez otros más, pero ya no eran los miles, se redujo. Las multitudes, ¿por qué? Porque las multitudes se preocupaban de asuntos materiales y Jesús se preocupaba de asuntos espirituales. Su religión era superficial, no del corazón. Y hermanos, la religión superficial, la que satisface las necesidades materiales, no cambia el corazón. Porque el corazón es el que quiere lo material. Eran arraigados en ceremonias. A partir de aquí la popularidad de Jesús comenzó a declinar y sus seguidores no alcanzaron las proporciones que tenían. También Juan 6 nos dice que fue alrededor de la Pascua cuando él alimentó a esta multitud. Así que sabemos que es un año antes de su muerte, más o menos, casi un año exacto de su muerte. Y durante este último año del ministerio de Jesús, que comienza a partir de ahorita que estamos narrando Marcos 7 del 1 al 13, Jesús pasa su tiempo entrenando a los 12. Y a partir de este tiempo, Jesús está ya en constante conflicto con los líderes de Israel, encarnados en los escribas y fariseos, porque Jesús rechaza la adoración falsa. Jesús entra en conflicto claro con los que rechazan la verdad, con los hipócritas, con los que desvían la verdad. Y todos ellos, hermanos, ayer, a hoy y mañana serán rechazados por Dios en el día del juicio. Porque la religión no es el camino a Dios. La adoración lo es. La religión es el camino al infierno. Y aquí vemos que el compasivo Jesús también puede convertirse en el juez implacable e incorruptible. Compasivo con el pueblo en su sufrimiento, pero condenando a los falsos adoradores, a los falsos religiosos. Él había estado sanando básicamente, como vimos la semana pasada con nuestro hermano Edgar, al final del capítulo 6 de los versículos 53 al 56, a todos como lo había hecho durante los últimos 2 años de su ministerio. Cualquiera que lo tocaba, dice, era sanado. Y esta curación es indiscriminada. A todos, librándolos de demonios, de enfermedad y de muerte. Pero la mayoría de ellos se fueron rechazando su mensaje, porque no les interesaba deleitarse en el pan de vida. Si esa gente viviera hoy, serían del equipo que se conforman al Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo. Que quieren salud, que quieren éxito en la vida, riqueza, que todas sus necesidades sean satisfechas. Eso es lo que promete el Evangelio de la Prosperidad. Pero eso es despreciado por Dios, tanto hoy como lo fue entonces. En este pasaje, versículos 1 al 13, vemos 4 divisiones. Yo encontré 4 divisiones que vamos a ver. Primero, la confrontación. Los versículos 1 al 4. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Así lo vamos a ir desglosando. Es el tiempo, como les dije, alrededor de la Pascua, un año antes de la muerte de Jesús. Pero viene una comitiva de funcionarios, de representantes del judaísmo exacerbado, son los expertos, vienen de Jerusalén. Jesús está en Galilea, ¿no? Pero vienen de Jerusalén, la sede de la religión, donde están las escuelas de teología, la ubicación de las mentes más eminentes y, por supuesto, donde está el gran templo. Es un grupo muy prestigiado el que viene a ver a Jesús, a examinarlo. Y muchos piensan que fue solicitado por los homólogos galileos, o sea, por los escribas y fariseos galileos,
que estaban buscando desacreditar a Jesús, porque necesitaban ayuda de ver en qué cachaban a Jesús para desacreditarlo. Entonces vienen porque quieren a Jesús muerto y están buscando cómo asegurarse. Entonces hay una confrontación, hay un choque frontal entre la religión verdadera y de corazón contra la religión falsa o externa. ¿Quién da el primer golpe? Vean el versículo 2. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Qué quiere decir esto? No significa que tuvieran las manos llenas de mugre. No significa que los discípulos se sentaron a la mesa, como yo me acuerdo que nos sentábamos cuando nos hablaba mi mamá, estábamos jugando, ya está la comida, y veníamos de jugar canicas, y en la tierra hacíamos el hoyito, pero imagínense y nada más nos veían mamá y ni se acerquen derechito a lavarse las manos. No, ¿verdad? No significa que tuvieran las manos llenas de mugre, insalubres. La gente no es tonta, hermanos. Y los discípulos de Jesús no eran tontos. La palabra de Dios en Levítico anima a la gente a lavarse las manos. Aunque en aquellos días pues no sabían mucho de gérmenes, de virus, ¿verdad? Pero sí podrían relacionar el hecho de que si comías con las manos sucias te enfermabas. Eso lo sabían. Entonces se lavaban las manos. Todo lo que el Antiguo Testamento prescribe al respecto es: mantén tus manos limpias de cosas que obviamente están sucias. El único otro tipo de lavado que la Biblia dice es el lavado ceremonial en el Antiguo Testamento con respecto exclusivamente a los sacerdotes en el libro de Levítico. A los sacerdotes sí les dice solamente a uno de cada 12 de los judíos, porque había 12 tribus de Israel. Entonces a uno, los de la tribu de Leví, que eran especialmente sacerdotes, y que no todos eran sacerdotes, sino que nada más algunos de la tribu de Leví, los hijos de Aarón, eran los que tenían que hacer un rito especial de lavamiento. Y eso es lo que dice Levítico. Cosas que los sacerdotes hacían ceremonialmente para demostrar la necesidad de limpiarse del pecado, como parte de su función sacerdotal de ofrecer sacrificios y cosas por el estilo. Pero en lo que respecta al pueblo, el Antiguo Testamento solo prescribía que hicieras lo que es obvio, lo que es lógico, y que mantuvieras el cuidado elemental de lo que te metes en la boca. Pero no es de lo que están hablando. Marcos explica eso en esta sección, entre paréntesis, por decirlo así, en los versículos 3 y 4. Y esta es su explicación. Dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Marcos nos dice que todos los judíos, o sea, ya no nomás los levitas, sino todos los judíos, básicamente, aceptaron la forma, aceptaron el rito religioso de los fariseos, que tenían algún tipo de ceremonia ritual. Yo no sé, ahora con esto del COVID, ¿verdad? Y pues un poquito antes del COVID empezamos con el gel y empezamos con lavarnos las manos mucho más seguido, ¿no? Mucho más seguido de antes. Y entonces, por ejemplo, mi reloj, ¿verdad? Tengo un reloj, bueno, no sé, pero me empiezo a lavar las manos y me empieza a contar. Y tengo que tallármelas 20 segundos.
y luego meterlas ya. Y me dice, ¡prim! Bravo. Si me tardo menos, porque traigo prisa o no me las lavo bien, me dice, ¡pum! ¿Por qué paraste tu lavado de manos? Digo, ¿pero qué está cuidando? La higiene. Y porque tenemos mucho más conocimiento. Pero no es un ritual, le hago o no caso al reloj, punto. Pero acá había todo un ritual. Si no hacían ese ritual, entonces no comían, observando así tradiciones de los mayores, de que venían heredándose de mucho tiempo. Pero entonces, hermanos, no se trata de la escritura, no se trata de higiene, esto es tradición, costumbre. ¿Qué es la tradición? Es una costumbre, es un ritual, es una historia popular, es una doctrina pasada de generación en generación, ¿verdad? Dicen, fíjense lo que dice el siguiente versículo, dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos, o las camas. ¿Qué está diciendo Marcos aquí? Está diciendo que desarrollaron todo un sistema de tipo de lavados. Porque, bueno, si vas al mercado, ¿verdad? Pues simplemente, ¿qué pasa? Pues vas y encuentras mucha gente, ¿no? En miércoles de plaza, o si vas al tianguis, o los sábados, hay muchísima gente en el supermercado. O los lunes aquí en el mercado Jalisco. Y tienes que andar caminando hasta de ladito por las bolsas, ¿sí? Porque chocas con todos, ¿no? Todo el mundo te puede contaminar. Y tú no sabes si ese que chocaste, pues a lo mejor acaba de, no sé, no se lavó las manos, o viene enfermo de algo, o no sabes tú qué trae. Pero simplemente ellos desarrollaron un sistema de todo tipo de lavados, ¿verdad? Para hacer múltiples limpiezas para todos, porque pues iban a encontrarse todo tipo de personas sucias. Entonces podía ser en cualquier momento profanado. Pero no se trata de rito, no se trata de higiene, se trata de ritos de purificación. Se trata de la tradición. Versículo 3, tradición de los ancianos. Versículo 5, tradición de los ancianos. Versículo 8, tradiciones de los hombres. Versículo 13, tradición. De eso se trata el conflicto. No se trata de la ley o de las escrituras. Se trata de la tradición. Estos escribas y fariseos, maestros venidos de Jerusalén, no están preocupados por las escrituras como lo están más preocupados por la tradición. ¿Qué pasa? Hicieron su tradición igual o superior que la escritura. Como la Iglesia Católica Romana y como las religiones falsas que tienen una tradición igual a la escritura y una tradición que dicen que el único intérprete legítimo de la escritura es la tradición. La Iglesia Católica por eso no deja leer a la mayoría de los fieles de sus feligreses la Biblia, porque dicen que no la van a entender, que los únicos capacitados para explicarla y para entenderla es el clero. Y era exactamente igual. Por eso tenían que ir a la sinagoga a que les explicaran. Pero no les explicaban las escrituras, les explicaban las tradiciones. Ustedes pregúntenle a un católico si ha leído la Biblia o si conoce la Biblia. Y les dice que sí, pero ellos creen que les enseña la Biblia, pero lo que les ha enseñado es las tradiciones. ¿Qué les pasó a los judíos? Sabemos que Moisés dio la ley oral en el Sinaí y que se escribió la ley de Dios, siendo el Pentateuco la ley principal. Y luego vino el resto del Antiguo Testamento que conocemos. Pero los judíos estaban preocupados por la santidad de la ley en las formas externas y querían proteger la ley.
Entonces, cuando se promulga la ley, hubo algunos líderes de la gran sinagoga de Jerusalén que dijeron, necesitamos proteger la ley. Tenemos que asegurarnos de que la ley se cumpla. Así que vamos a darle una ayudadita a la ley, haciendo normas que funcionen como una especie de valla o de cerco alrededor de la ley, para que la gente, siguiendo esas vallas, esas normas, no puedan violar la ley. Un ejemplo. La carretera aquí dice máximo 110, velocidad máxima 110, ¿no? Esa es la velocidad máxima en algunos tramos de la carretera. Tal vez aquí es 90, ¿no? Pero si tú vas más de 90, estás infringiendo la ley. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar una ayudadita a todos estos. Les voy a decir que voy a poner letreros que en lugar de 110, 80. ¿Sí me explico? Entonces estoy restringiendo más la velocidad para que inclusive el que llegue a 80 y llegue a 90, pues, le cueste más trabajo llegar a 110. Ese es un tipo de ayuda, digamos que positiva entre comillas, ¿no? Pero hay otro tipo de ayudadita. Por ejemplo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pues no, ¿sabes qué? Es que el problema es que hay mujeres muy guapas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a taparlas de pies a cabeza con tiendas de campaña y que nada más descubramos eso, ¿no? Entonces, pues así, ¿quién va a codiciar una tienda de campaña? ¿Sí me explico? O sea, sí ven el tipo, o sea, la ley no dice que se vistan así. Dios no les dijo que se vistan así. Pablo dice, pues, con vestidos honrosos, pero no pone moda. Pero para darle una ayudadita a la ley, pues, las cubrimos de pies a cabeza. Ese es el tipo de normas que se crearon alrededor de la ley para protegerla, entre comillas. Y se crearon reglas, ceremonias, generación tras generación, ritos, tipos de comportamiento, prohibiciones, preceptos que guardar, preceptos que proteger, que supuestamente los anexaron a la ley de Dios. Y esa es la acusación de Jesús. Jesús no quebrantó la ley, sino que violó las tradiciones. Esdras, uno de los líderes del pueblo durante el regreso del cautiverio, estudió la ley y observó la ley y enseñó la ley. Y recuerda que él se levantó y leyó la ley y hubo un gran avivamiento porque la ley se recuperó cuando regresaron del cautiverio. Esdras fue el primero de un grupo de hombres conocidos como escribas. Su trabajo era bueno, era estudiar la ley y explicarla, porque la gente era analfabeta. Había que enseñar la ley para que supieran, para evitar que la violaran. Pero poco después del regreso de Israel del cautiverio, salieron los creativos. ¿Han estudiado esa palabra? Hay muchos creativos. Yo soy creativo. Tú eres creativo, yo soy creativo. Y se me ocurre cada idea que quema. Pues estos escribas y fariseos fueron creativos y se pusieron a crear leyes y normas para asegurarse de que la gente no violara la ley. Y simplemente pusieron más y más y más y más barreras, desarrollando una cantidad masiva de material llamada la tradición de los ancianos. En el año 200 después de Jesucristo, no mucho después de la vida del Señor, el rabino Yehuda reunió todo este material como enseñanza autorizada por rabinos. Había ya todo tipo de material bueno, malo, indiferente, cosas verdaderamente tontas y locas y cosas también sensatas, pero era una masa de material tremendo y se puso en una sola forma y se le llamó Mishnah, que significa repetir.
Marcos nos dice que tenían todo tipo de leyes sobre el lavado de tazas, cántaros y ollas de cobre. En el Mishnah hay 30 capítulos sobre el ritual ceremonial de la limpieza de las ollas y sartenes. Hermanos, yo lavo trastes. Miren mis manos. Pero no voy a leer 30 capítulos para saber cómo lavar una olla. Bueno, pues así está. Hay 30 capítulos sobre la limpieza de ollas y sartenes. Hay un volumen completo, de yo no sé cuántos capítulos, sobre el enjuague ceremonial de las manos. Se descubrió que la Mishnah necesitaba explicación. Y entonces la Mishnah necesitaba suplementos que se escribieran comentarios para explicarla, que se llamó Gemara. Entonces a eso ya gordo le aumentaron otra cosa y quedó Gemara, que significa completo. Así que tenemos el Mishnah y tenemos el Gemara. Después de ello, ya explicándolo, la escuela rabínica de Jerusalén las juntó y creó el Talmud. Fíjense ustedes que yo pensé que el Talmud era la Biblia hasta el Antiguo Testamento. Ese era lo que yo creí, que el Talmud era la Biblia, o sea, Pentateuco, todos los libros que tenemos, hasta Malaquías. Eso era lo que yo creía, pero no. El Talmud es otra cosa muy, muy diferente. Es esto que les estoy explicando. Es todo el compendio de tradiciones y de reglas y de normas alrededor de la ley. Los rabinos de Babilonia escribieron su propio Talmud. El Talmud no es la Biblia. Con razón Jesús les dice en Mateo 23, 3 y 4, dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y así es. Bueno, y por si fuera poco, después del Gemara y del Talmud, vino el Midrash, que es todo comentario rabínico sobre los libros de la Biblia. Y obvio, pues nadie más que los rabinos pudieran ser los intérpretes legítimos de las Escrituras. Fíjense que ustedes, la Iglesia Católica Romana dice que la interpretación de la Biblia es exclusiva del clero, ¿verdad? Fue lo que les dije. La interpretación de la Biblia es exclusiva del clero. Pues, ¿qué creen? No era nuevo. Ya los judíos habían reclamado lo mismo. La interpretación de la ley es exclusiva de los rabinos. Eso también lo dice el Mishnah. El Talmud de Jerusalén dice, y cito, las palabras de los escribas son más bellas que las palabras de la ley. Eso dice el Talmud. Y esto ya en tiempos de Jesús. Todos están totalmente atrapados en las tradiciones de los ancianos, como los católicos romanos de hoy que no tienen ni idea de lo que dice la Biblia. Ese es el enfrentamiento. No le dijeron a Jesús, tú quebraste la ley, tú quebrantaste la ley de Dios. Le dijeron, tú violaste la tradición. Y para ellos ese era peor. ¿Qué pasa hoy en día? Hay muchas iglesias, no solamente los católicos, también los cristianos. Hermanos, ¿cuántos cristianos de esas iglesias grandes han leído la Biblia una vez? Nosotros intentamos hacerlo hace 2 años de pandemia, ¿se acuerdan? No sé cuántos completamos, pero no hay, no hay muchos. Entonces la gente está ignorante de la palabra de Dios. Eso sí, muchos de ellos ya leyeron todos los volúmenes de Beni Hinn, los libros de Beni Hinn.
Benny Hinn es un líder del Evangelio de la Prosperidad, de los milagros, de Joyce Meyer, los libros de Joyce Meyer, que venden en las librerías cristianas. Vayan a Rafael y van a encontrar libros de Benny Hinn, de Joyce Meyer y de todos los pastores del Evangelio de la Prosperidad. Porque están mezclados y creen que leyendo eso ya están leyendo la Biblia. Los libros de Joyce Meyer traen los pasajes de la Biblia y luego la interpretación de Joyce Meyer. ¿Y qué creen? La interpretación de Joyce Meyer es más importante que lo que dice la Biblia. No porque lo dice el hermano Meyer. Y así estamos y nunca han leído su Biblia completa. Dice el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Repiten la pregunta y Jesús les contesta. Realmente Jesús los condena, porque Jesús no les contesta eso. No les, le preguntan una tontería. Entonces Jesús les contesta de manera radical. Les contesta citando Isaías 29:13, textualmente la traducción griega llamada la Septuaginta, y les dice, respondiendo él les dijo, la primera palabra, hipócritas. ¿Por qué tus discípulos no? Hipócritas. Así les contestó Jesús. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me adora, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Qué duro el Señor, pero qué bueno que les contestó así. Cristo no negó haber roto la tradición, dijo sí, ¿y qué? ¿Están comiendo con nosotros? Sí, ¿y qué? Hipócrita. Él la rompió. No tenía por qué respetar su sistema tradicional. Él lo ignoró, lo barrió, lo hizo a un lado, no tenía sentido. Jesús condenó eso. Lo que los discípulos estaban haciendo no era problema. Lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas, ese es el gran problema. Los fariseos y los escribas estaban arrastrando al pueblo de Israel derechito al infierno con las manos bien enjuagadas. Después de condenarlos con el texto de Isaías 9, dice, descuidáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. Son expertos en dejar de lado el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Esos son los preceptos de los hombres que han desplazado la sabiduría de Dios, el mandamiento de Dios. Y hoy lo hemos hecho muchísimo. Hemos reemplazado muchas cosas por lo que nos conviene, por lo que pensamos que está bien. El diezmo, nada más para poner así. Después de la condenación, Jesús les da un ejemplo. La ilustración. Entonces decíamos que leíamos este pasaje en 4 partes. La primera fue el enfrentamiento, la segunda la condenación y ahora la ilustración. Porque Moisés dijo, y les dice Jesús, vamos a la ley directamente, a lo que dijo Moisés, a las Escrituras. Y les dice, honra a tu padre y a tu madre.
Y el que hable mal del padre o de la madre, muera irremisiblemente. Eso es lo que dice la ley. Sale directamente de Éxodo 20:12, que sabemos que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Es el único mandamiento con promesa. Y es uno de los 10 mandamientos. Y luego Éxodo 21:17 dice, el que hable en contra de su padre y de su madre, que muere irremisiblemente. La pena capital para alguien que muestre falta de respeto a los padres. Así era la ley. Debes amar a tus padres, debes honrar a tus padres, debes respetar a tus padres, debes tratar a tus padres con cuidado. Es uno de los 10 mandamientos. La violación de esto acarrea la pena capital. Honrar es respetar, admirar, hacer quedar bien. Un hijo que está en la cárcel está deshonrando a su padre y a su madre, porque lo hace quedar mal. Esta señora tiene un hijo ladrón, o un hijo asesino, o un hijo flojo, o un hijo que no estudia. Lo está deshonrando. Honrar es respetar, admirar, hacer quedar bien. Y aquí está la clave. También es apoyar, satisfacer sus necesidades. Y esto está en la escritura misma, en los 10 mandamientos. Es uno de los principios muy claros del Antiguo Testamento. ¿No? Creo que eso está muy claro. Pero ¿qué hacían ellos? Versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, y todo aquello con que pudiera yo ayudarte. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? La tradición corbán no es bíblica. No encuentran la palabra corbán ni este concepto en la Biblia. Es parte de las tradiciones de ellos. ¿Verdad? Como por ejemplo, el caerse cuando te recibes el Espíritu Santo. Si en la Biblia no pasa eso. ¿Qué es lo que decían ellos? Era que yo podía comprometer bienes, efectivo, servicios a Dios. Y entonces nada de eso que yo comprometo puede usarse para otra causa. Lo único es que nadie llevaba un registro de qué es lo que yo comprometía. Segundo, es que no tenía que ser inmediatamente dado. Yo podía decir, este teléfono es corbán, pero cuando yo me muero. ¿Sí me explico? Entonces nadie más lo puede usar. Entonces, para no ayudar a los padres en necesidad, dedicaban sus posesiones a Dios y se libraban del mandamiento del Éxodo. El Talmud dice que un hombre ni siquiera estaba obligado, después de decir corbán, a dedicar el regalo. No estaba obligado a darlo inmediatamente. No estaba obligado a limitar su uso para sí mismo. No estaba obligado a dárselo a alguien que no sea él. Se lo había prometido simplemente, es decir, si quisiera, podría romper el voto y dárselo a otra persona, no a Dios. Pero decir cobrar sobre todo era que te parecías espiritual. Es que todo lo que yo tengo es cobrar. Pero no, era para mi deleite, es pura hipocresía. Así invalidaron uno de tantos mandatos bíblicos. Esa es la hipocresía de su religión. Vosotros sois expertos, versículo 9, en hacer a un lado el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 4. El versículo 13 es el resumen. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas. Buenas tardes, hermanos. Seguimos con este sermón en el punto 4, porque se terminó la batería de la cámara y bueno, ya no grabó el final. Así que retomamos
El punto 4, donde vamos ya en el versículo 13, es el resumen. Dice el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es una acusación. Jesucristo los está acusando porque es una religión que no es bíblica. Este tipo de judaísmo no es el judaísmo que Dios decretó. El judaísmo verdadero del Antiguo Testamento debería de haber terminado en el cristianismo del Nuevo Testamento. Pero este judaísmo es una tradición. Y hasta el día de hoy, los judíos tradicionales, los que conocemos, los que vemos, rechazan a Jesucristo como el Mesías. El Talmud dice, estar en contra de las palabras de los escribas merece más castigo que estar en contra de las palabras de la Escritura. Fíjense ustedes cómo adoran más, creen más en las tradiciones que en la misma ley. Eso es lo que dice el Talmud. El resumen es una acusación terrible, porque invalidan la palabra de Dios por la tradición. Todos estos fariseos y escribas van directo a la muerte diciendo que la tradición reemplaza, sustituye o es mejor que la ley. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Cómo identificamos la verdadera oración? Hermanos, el nombre de Dios se toma muchísimas veces en vano, muchas veces más en vano, en las iglesias que en cualquier otro lugar. La blasfemia en el santuario es peor que la blasfemia en la calle. Hay ceremonias vacías, adoraciones superficiales, alabanzas irreflexivas e irracionales, doctrina errante, aman el error, oran de forma indiferente, hacen rituales falsos, y estas cosas abundan y marcan a una iglesia vacía, una iglesia que está actuando, una iglesia hipócrita. Y la condenación de ellos se pronuncia en Mateo 23, versículos 32 y 33. Dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El juicio vendrá sobre los que ofrecen los labios, pero no el corazón. Los que se acercan con la boca, pero su corazón está lejos. Como dice Isaías 29, toda adoración verdadera viene del corazón. ¿Por qué? Porque debemos amar a Dios, porque amamos a Cristo, y eso resulta en la obediencia a las Escrituras. No necesitamos la tradición, no necesitamos que la iglesia interprete por nosotros, porque hay una revelación de Dios que es absolutamente cierta, y esa es la palabra de Dios, esa es la Escritura, y no hay nada más allá de esto. Si amamos a Dios, hermanos, amamos su palabra, y si amamos su palabra, amamos obedecer lo que dice en su palabra. La verdadera religión es el amor humilde y el deleite en Dios. La verdadera religión es el amor humilde y deleite en Cristo. La verdadera religión es el amor humilde y el deleite en el Espíritu Santo, en la hermosura de la santidad de nuestro Señor, en la gloria de su majestad. Y este amor humilde nos lleva a amar la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios. En Marcos 12:15 dice de Cristo, este pasaje dice, pero Cristo, conociendo la hipocresía de ellos. ¿Qué es esto, hermano? No nos podemos esconder. Un hipócrita no se va a escapar. Nadie lo hace. Jesús conoce el corazón, el tuyo y el mío. Él sabe si lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él lo sabe. Así que no nos hagamos como decimos por ahí. Debemos despojarnos de todo ritual, de toda rutina, de todo disfraz, de toda falsedad, de toda superficialidad y seguir adelante. Pablo tiene la solución. Pablo lo experimentó él mismo. Filipenses 3, 4 al 8 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Eso decía Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo,
en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Pero qué dice? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Algunos consejos prácticos de Sproul. Dice: hemos hecho que nuestros servicios de adoración sean más seculares que sagrados, más comunes que poco comunes, más profanos que santos. Agradar a Dios está en el corazón de la adoración. Por tanto, nuestra adoración debe estar informada en cada punto por la palabra de Dios, mientras buscamos las propias instrucciones de Dios para la adoración que le agrada. Otro concepto de Sproul dice: nuestra adoración moderna necesita de la filosofía del aseguramiento de la calidad, como un intento continuo de asegurarnos que todo lo que hacemos en las reuniones de adoración sea para la gloria de Dios, para su honor y de acuerdo con su voluntad. Otro concepto, y pregunta: ¿cómo pues adoraremos? Para honrar a Dios como Dios, debemos adorarle como Él y solo Él decreta. Ninguna iglesia debe reemplazar el altar con un escenario. Los escenarios están construidos para la actuación. Los altares se construyen para el culto. Debemos trabajar arduamente para eliminar las sombras que hemos puesto sobre la gloria de Dios, para que el pueblo de Dios pueda renovarse disfrutando su esplendor divino y su brillante gloria. Uno no estructura la iglesia para satisfacer las necesidades y deseos de la cizaña. El propósito de la iglesia, que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, es que el pueblo de Dios se reúna corporativamente para ofrecer sus sacrificios de alabanza y adoración a Dios. Entonces, la primera regla de la adoración es que esté diseñada para que los creyentes adoren a Dios de manera que a Dios le agrade. Dios es serio acerca de la adoración, así que nosotros debemos también tomarla en serio. El corazón mismo de la adoración, como lo aclara la Biblia, es el asunto de expresar desde lo más profundo de nuestro espíritu el mayor honor posible que podemos ofrecer a Dios. La adoración no debe estar diseñada para complacer al incrédulo o al creyente. La adoración debe estar diseñada para agradar a Dios. Hasta aquí, Sproul. Hermanos, los hipócritas necesitan desesperadamente arrepentirse. Necesitan desesperadamente arrepentirse. Pero además, hermanos, hay perdón. Jesús, Dios, le dice al pueblo: venid ahora, entremos a cuentas, dice el Señor. Aunque vuestro pecado sea como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la blanca lana. El pecado de la hipocresía es un pecado que Dios perdona todo el tiempo. Así que, hermanos, arrepintámonos de cualquier cosa que simule una religión hipócrita. Abracemos a Jesucristo. Y pues veamos nuestros pecados, pero veamos nuestros pecados también en la religión, en la forma de adorar a Dios. Arrepintámonos de la falsa religión y abracemos el verdadero amor de Cristo, para que el Señor nos conceda perdón y podamos adorarle como Él se lo merece. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Señor, necesitamos entender cómo debemos adorarte. Necesitamos que desde dentro de nuestro corazón, renovado por la sangre preciosa de Jesucristo, podamos alabarte y bendecir tu nombre como tú quieres, Señor. No como a nosotros nos plazca o como nosotros nos imaginemos, sino como tu palabra, tu espíritu y tu verdad nos guíen a hacerlo, Padre, en reverencia, en santidad, Señor, y sobre todo en conocimiento tuyo, Padre.
en amor, porque te amamos, Padre, y queremos hacerlo así. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios.